nosotros somos el equipo 7 y vamos a exponer el teorema de Rod. En el tema de variación de funciones tenemos una definición que nos ayuda a entender el tema. Sea f una función con dominio en a, b, decimos que f tiene un valor máximo absoluto en x subíndice 0 que pertenece a b. Si para todo x pertenece a b, igual a f de x menor o igual que f de x subíndice 0. Decimos que f tiene un valor mínimo absoluto en x subíndice 0 que pertenece a b si para todo x pertenece a b igual a f de x subíndice 0 menor o igual que f de x. Esta definición viene acompañada de otros teoremas que hacen que tenga un poco más de claridad, pero nosotros nos enfocaremos en el teorema de Rod. Teorema: sea f una función real de variable real continua en un intervalo cerrado a, b, derivable en a, b y f de a igual a f de b. Entonces existe al menos un valor x subíndice 0 que pertenece a b para el que f' de x subíndice 0 sea igual a 0. Justificación del teorema. Primera hipótesis. Tenemos un intervalo dentro de la hipótesis. Necesitamos que al evaluar mi función en a y en b me dé lo mismo que en ambos puntos. Por eso decimos que f de a es igual a f de b. Necesito dibujar una función continua a un solo trazo, pero que también será derivable, sin esquinas o picos y saltos. Segunda hipótesis. En el intervalo de x de la hipótesis nos damos cuenta de que existe un punto x subíndice 0, en donde la derivada vale 0. F' de x subíndice 0 es igual a 0. Esto representa la recta tangente de pendiente 0. En este caso sería horizontal. En la función hipótesis nos damos cuenta que en donde alcanza su máximo la recta es horizontal. Ejemplo. Otra manera de justificar el teorema de forma gráfica es dibujar la función con base en el plano y las derivadas que se nos proporciona, sabiendo que f de x subíndice 0 es igual a 0. Solución. Tenemos dos maneras de dibujar esta función. Observamos que f' de x es continua en a y b. Entonces, por teorema de Bolzano existe a y b, tal que f' de x subíndice 0 es igual a 0. Ejemplo, determinar si la siguiente ecuación f de x igual a x cuadrada tiene un máximo o un mínimo en su dominio de menos 4 a 4. Solución. Por teorema de Rod, verificamos que la función f de a igual a f de b. A igual a menos 4. F de menos 4 igual a menos 4 al cuadrado igual a 16. Y b igual a 4. F de 4 igual a 4 al cuadrado igual a 16. Nos damos cuenta de que se cumple que f de a es igual a f de b. Como se cumple lo anterior, por teorema también sabemos que existe al menos un valor x subíndice 0 perteneciente a b, para el que se cumple f' de x subíndice 0 igual a 0. Por lo tanto, derivamos nuestra función para poder partir de f' de x subíndice 0 igual a 0. F de x igual a x cuadrado. F' de x igual a 2x. Por lo tanto, 2x igual a 0. Y x igual a 0. Nos damos cuenta de que x subíndice 0 es igual a 0. Evaluamos para confirmar. F' de 0 igual a 2 por 0 igual a 0. Para saber si es un mínimo absoluto, partiremos de f de x subíndice 0 menor o igual que f de x. F por 0 menor o igual que f de 0. 0 menor o igual que 0. Por lo tanto, por teorema sabemos que 0 es un mínimo absoluto, y este se encuentra en el dominio de menos 4 a 4. Graficando podemos observar que si se cumple lo demostrado, como podemos observar en la gráfica aquí mostrada. ¡Hey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.